perdone. El perdón no minimiza el daño. El perdón no justifica el daño. El perdón no significa que no te dolió. El perdón es para que usted encuentre la libertad que tiene un hijo de Dios al dejar esto en las manos de Cristo. Ese es el perdón. Bienvenidos a la Comu. Nos alegramos de que estén escuchando esta enseñanza con la cual estamos seguros que Dios tocará sus vidas. Si desean conocer más sobre nuestra iglesia o necesitan oración, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales y en paz.cr. Muchas gracias por ser parte de la Comu. Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Hay un río que se llama el río Hondura, que nace en San Jerónimo de Moravia. Ese río, su trayecto lo dirige hacia el Parque Nacional Braulio Carrillo. Es un río muy lindo, es un río que no es muy caudaloso, pero es un río de aguas cristalinas, diáfanas, claras. Y es tan bonita la vereda que se ha convertido en un sitio de elección para muchos que hacen senderismo y quieren caminar por su vereda. Realmente es un río muy bonito, es un río que sale más o menos como a 4 kilómetros del túnel Surquí en el Parque Nacional Braulio Carrillo. Pero hay otro río que se llama el río Sucio. Este río nace más o menos a 500 metros de la cima del volcán Irazú y también dirige su recorrido hacia el Atlántico pasando por el Parque Nacional Braulio Carrillo. Yo creo que el nombre de ese río estuvo muy bien puesto porque es un río que arrastra muchísimo material de sedimento volcánico y hace que sus aguas sean aguas oscuras, feas. Yo no tomaría agua de ese río y se llama río Sucio y creo que hace honor al nombre. Lo interesante es que en el Parque Braulio Carrillo, para los que son un poco observadores, hay un puente pasando el río, el túnel Surquí, en dirección hacia Limón, que se llama el puente del río Sucio. Si ustedes no paren el carro a medio camino porque los van a atropellar, pero si ustedes dirigen su mirada hacia la derecha en momentos en que haya mucho caudal, ustedes van a ver donde viene el río Hondura con sus aguas limpias, cristalinas, diáfanas, y viene el río Sucio con sus aguas chocolatosas. Y en un momento el río Hondura se une al río Sucio y deja de ser el río Hondura un río de aguas transparentes, cristalinas, y se convierte en un río totalmente contaminado por las aguas del río Sucio. Y lo que era antes diáfano, cristalino y limpio, empieza a ser oscuro y sin luz. Quiero decirles que Dios creó el corazón del hombre como el río Hondura, de aguas claras, cristalinas, diáfano. Y así es como Él quiere que usted mantenga su corazón. Nuestros corazones están destinados a ser corazones puros, a ser corazones transparentes. Y es a nosotros a quien nos toca cuidar ese corazón. Debemos de estar muy atentos porque nuestro corazón puede ser contaminado por aguas sucias que hagan que el rumbo de tu vida tome un destino diferente al que Dios tenía para usted. Y eso depende de nosotros cuidarlo. Y ese es el texto que vamos a considerar la mañana de hoy. Lo encontramos en Proverbios 4, del 20 al 23. Y quiero personalizar esto. Esto fue un texto escrito hace más de 2000 años, pero tiene una aplicación práctica y vívida para nosotros hoy. Y deberíamos de leerlo en primera persona. Este proverbio dice así: Hijo mío, personalícelo a usted. Presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y salud a todo el cuerpo. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Otra versión, Reina Valera, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios creó el corazón del hombre y nos toca a nosotros mantenerlo como Dios lo creó, puro, cristalino.
El sentido último de este texto, lo que este texto quiere decir, es que de todo lo que usted pueda tener, que usted considere que sea de valor, lo más importante sobre todo lo que usted pueda tener y poseer es tu corazón. Lo más preciado que debes de cuidar es tu corazón. Y resulta muy interesante entender a quién el Espíritu Santo utilizó para escribir estas palabras. Esto lo escribió el rey Salomón. Salomón no fue no solamente el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, sino también el hombre más rico sobre la faz de la tierra. Salomón, antes de ascender al trono en Jerusalén, fue a Gabaón. Gabaón es una ciudad que queda como a 10 kilómetros al noroeste de Jerusalén, porque ese era un centro de culto, de adoración. Y Salomón quería, antes de ascender al trono, establecer una relación directa con el Señor. Y fue a orar ahí. Y resulta que Dios se le aparece en un sueño a Salomón durante la noche y le dice: pídeme lo que quieras que yo te dé. ¡Wow! Yo quiero que ustedes imaginen que ustedes hoy en la noche estén durmiendo y que el Señor se les aparezca en un sueño y le diga: pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Qué pediríamos? Pero lo que pidió Salomón probablemente fue una respuesta que agradó tanto al Señor que yo me imagino al Señor con una sonrisa de oreja a oreja, porque vean lo que Salomón le pide a Dios. Primera de Reyes 3:9. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? La respuesta de Dios obviamente nos señala que esa respuesta de Salomón fue del agrado de Dios. Porque vean lo que le contesta Dios a Salomón. Esto está de los versículos 10 al 13. Y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Dios le dijo: porque has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia. He aquí, he hecho conforme a tus palabras. He aquí, te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. También de feria te he dado lo que no has pedido, tanto riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. Y cuando Dios da, da multiplicando. Salomón no solo recibió riquezas, fue el hombre más rico sobre la faz de la tierra. Salomón fue un magnate que haría palidecer a los magnates contemporáneos. Según la revista Forbes, Elon Musk tiene una fortuna más o menos de 425,000 millones de dólares. Pero vean lo que ganaba Salomón en solo un año. Segunda de Crónicas 9, 13, 14. El peso del oro que llegaba a Salomón en solo un año era de 666 talentos de oro. Eso era una entrada nada más, sin contar lo que los mercaderes y los comerciantes traían. Todos los reyes de Arabia y los gobernantes de la tierra traían oro y plata a Salomón. Y yo me puse de vagabundo a ver cuánto correspondería hoy 666 talentos de oro. Sepan ustedes que un talento equivale a 33 kilos de oro. Por lo tanto, Salomón recibía 22,777 kilos de oro por año. Hoy el oro se valora no en kilos, sino en onzas. Y entonces, un kilo de oro son 32,150 onzas. Por lo tanto, recibía 803,442,93 onzas de oro por año. Y el costo por onza del oro en nuestros días es de $1,950 la onza. O sea que Salomón, en una sola entradita, anualmente recibía
$1.566.713.758. Y esa fue la persona que el Espíritu Santo inspiró para que te diga, sobre toda cosa que usted considere de valor, por lo que usted considere que valga la pena guardar y cuidar, por encima de todo está tu corazón. Vean que estas palabras cobran mucho valor viniendo de quién vienen. No era un limpio, tenía mucho que cuidar Salomón. Y Salomón concluye diciéndonos que sobre toda cosa que usted tenga valiosa, lo que usted considere más valioso, por encima de eso, lo más importante es cuidar el corazón, porque él determina el curso de tu vida. Y yo le hago un par de preguntas a este texto. Primera pregunta, ¿a qué se refiere Salomón con corazón? Si nosotros tomáramos literalmente lo que este texto diría, sobre toda cosa de valor, cuida tu corazón, porque él determina tu vida, diría, bueno, eso significa que hay que hacer dieta, no comer chatarra, o mantener un nivel de colesterol dentro de límites normales para que no te dé un infarto y no te muras. Pero ese no es el sentido de este texto. Hay que entender lo que el corazón significaba en la literatura hebrea en la época del Antiguo Testamento. La palabra hebrea que define corazón es lev o levab. No nos dice mucha cosa. Pero en griego, corazón se dice cardia. Y cardia es una palabra que se repite muchas veces en las Escrituras y tiene varios significados. Nosotros todavía usamos el cardia para referirnos al corazón. Cardiólogo es el que estudia el corazón. Si usted le late muy rápido el corazón, le da taquicardia. Si le late muy lento, le da bradicardia. Pero, ¿a qué se refiere el corazón en el texto hebreo? Miren, el corazón en la cultura hebrea era el centro no solo del intelecto y la razón, sino también la sede de la voluntad, de las decisiones y de las emociones. Vean ustedes que en la mentalidad hebrea, las personas pensaban o creían que pensaban a través del corazón. Si no, veamos Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así que el corazón en la cultura hebrea es la razón del intelecto, es la sede de la voluntad, es la sede de las decisiones y es la sede de las emociones. Así que podemos interpretar correctamente el texto. Lo que Salomón está queriendo decirnos es que sobre toda cosa valiosa, lo más valioso que hay que cuidar es tu mente. Son tus emociones, son tus decisiones, pues ellas determinarán el curso de tu vida. Eso es lo que Salomón está diciendo. Nosotros tenemos la costumbre de monitorizar y cuidar mucho nuestro comportamiento. Hay cosas que hacemos, que no hacemos, convencionalismos sociales, etc. Pero pocos prestan atención a las heridas de su corazón. Y es de ahí de donde salen las decisiones. Tenemos que aprender a cuidar nuestro corazón, porque al final nuestro corazón es el que origina nuestro comportamiento. Y nuestro comportamiento y nuestras decisiones son los que van a determinar el rumbo de nuestra vida. Eso es lo que está diciendo Salomón. Nosotros somos padres, esposos, nos relacionamos, nos enamoramos, lideramos, confrontamos, reaccionamos, respondemos, instruimos, dirigimos, resolvemos, y todo sale del corazón. Usted, si toma alguna decisión basada en un problema en el corazón, va a ser una decisión que le va a enrumbar su vida en cierta dirección que probablemente no es la que Dios tiene para su vida. Jesús mismo lo predijo. Jesús dijo que lo que se origina en lo oculto de nuestro corazón no siempre permanecerá en secreto. Al final, tarde o temprano, se abre paso en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones, etc. Así que entendiendo esto, la segunda pregunta que yo le hago al texto es, ¿y de qué hay que cuidar el corazón? Sobre toda cosa de valor que cuidas, cuida tu corazón. ¿De qué? Voy a referirme a 4 tóxicos
principales del corazón del hombre, de los cuales hay que cuidarlo, y cuidarlo mucho. Porque es indispensable saber y reconocer ese tóxico que te está afectando, porque la palabra de Dios nos da el antídoto contra ese tóxico. Y esa es la enseñanza de hoy, y por eso esta enseñanza le he puesto por título Antídotos, porque vamos a ver los antídotos que la palabra nos da para contrarrestar esos tóxicos, esos enemigos de nuestro corazón. Y el primer enemigo de nuestro corazón, el primer agente tóxico de nuestro corazón es la culpa. La culpa es el resultado de haber hecho algo que nosotros percibimos como incorrecto. El mensaje de un corazón que es oprimido por la culpa es: tengo una deuda. Hice algo mal y tengo una deuda. Y quiero que pensemos en un ejemplo, y perdonen, no quiero tocar ninguna susceptibilidad individual, pero es que es un ejemplo muy común y creo que eso ilustra muy claramente lo que es la culpa. Piensen en un hombre que abandona su hogar, su familia y sus hijos y se va a vivir una vida aparte. Ese hombre a cada miembro de su familia le ha robado algo. A su esposa le robó su autoestima, le robó su futuro, le ha robado su seguridad financiera y hasta su reputación como esposa. A sus hijos les ha robado sus navidades en familia, los cumpleaños de los niños, sus tradiciones, el Día del Padre en la escuela. Y al principio, el hombre piensa que está ganando mucho y no le da importancia a lo que está perdiendo. Hasta el momento en que su hijita pequeña le dice: papi, ¿por qué ya no quieres a mami? Papi, ¿por qué no viniste a mi cumpleaños? Papi, ¿por qué no viniste a compartir la Navidad con nosotros? Y es en ese momento en que el corazón de este hombre se conmueve y entra en él la culpa. Papá tiene una deuda. Esa es el génesis de la culpa. Cuando usted siente que ha hecho algo malo y que le debe algo a alguien. Esa es la culpa. Ahora, si usted puede intentar pensar que usted puede pagar esa deuda, que eso es lo único que puede liberar a su corazón, es pagar esa deuda. Pero permítanme decirles que haga lo que usted haga por pagar esa deuda, no le va a quitar el peso de la culpabilidad. Tengo un colega que hace muchos años se separó de su familia, se fue a otro lugar y dejó a sus niños pequeños. No tuvo una relación muy cercana con sus niños durante la infancia ni nada. Y después como que se reencontraron cuando ya estaban más grandes, pero había creado un vacío muy grande en la vida de sus hijos. Cuando la hija cumplió 15 años, este hombre le hizo un regalo que yo creo que ni Salomón se lo hubiera podido comprar. Y llegó al hospital, y estaba yo en sala de operaciones, y llegó bravísimo, porque su hija no le había aceptado el regalo. Ese hombre lo que estaba tratando era de pagar culpabilidad con ese regalo. Él sentía en el fondo que tenía una deuda con su hija, y al no obtener una respuesta adecuada de su hija, el sentimiento de culpabilidad se le incrementó. No hay nada que usted haga por pagar una deuda que le vaya a quitar el peso de la culpabilidad. ¿Cuál es el antídoto que nos da la palabra para eso? Para que esa sensación de culpabilidad el Señor se la lleve. La encontramos ese antídoto en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. La confesión es el antídoto para la culpabilidad. La confesión tiene el poder de romper ese ciclo de pecado. Pero al igual que como cualquier otro antídoto, solo va a funcionar si usted lo administra de manera correcta. ¿Y cuál es la forma correcta de administrar ese antídoto de confesión? La aplicación correcta ocurre cuando confesamos no solamente nuestro pecado a Dios, sino también a las personas que hemos lastimado. Confiese a Dios y a los demás
y eliminarás este enemigo de tu corazón, la culpa. Y yo, con muchísimo respeto, quiero preguntarles a algunos de ustedes, ¿de qué te sientes culpable? ¿Hay algo que está intoxicando tu corazón? ¿Hay alguna culpa no resuelta que haga que tu corazón esté contaminado? Mi recomendación es: aplique el antídoto que Dios te da. Confiese su pecado a Dios en arrepentimiento y fe, pero también a las personas que hayas herido, y hágalo hoy. Porque un corazón que responda a través de la culpa te va a llevar a destinos que no son los que Dios tiene para tu vida. Eso es a lo que se refiere Salomón. La culpa hay que eliminarla, porque si usted responde desde una herida de culpabilidad y un peso de culpabilidad, sus decisiones y lo que usted vaya a hacer muy probablemente no esté en sintonía con el propósito de Dios para tu vida. Segundo tóxico, el enojo. Nos enojamos, en el fondo la raíz del enojo es que no obtenemos lo que queremos. Muéstreme una persona enojada y te mostraré una persona herida porque siente que le han quitado algo. La raíz del enojo es esa percepción de que algo se te ha quitado, que te deben algo, y por eso se ha establecido una relación deuda-deudor. ¿Cuál es el problema de esto? Que si usted no resuelve eso, ese enojo te va a afectar tu presente, y tu presente va a alterar tu futuro. Usted no puede cargar con un enojo crónico, porque si bien es cierto, ese enojo por alguna situación en ese momento se desencadenó, es tu responsabilidad que no te afecte hoy para que no afectes tu futuro. Una pregunta para ver cómo andamos, por una licuadora Oster de 3 velocidades. ¿Cuántos capítulos tiene la Biblia? Nadie se la ganó. 1189. ¿Y ustedes saben en cuál capítulo de la Biblia aparece por primera vez el enojo? En el 4. Empezando nomás la historia de la redención, ya aparece el enojo en el corazón humano. ¿En qué momento aparece por primera vez el enojo en las Escrituras? Con la ofrenda de Caín y Abel al Señor. Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, y viene un momento en donde Caín y Abel ofrecen al Señor las ofrendas de sacrificio. La ofrenda de Abel fue bien recibida por el Señor, la ofrenda de Caín no lo fue. Y vean lo que dice Génesis 4:4. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces, ojo, ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser tu amo. Dios le advierte a Caín que si no maneja correctamente su ira estaría en peligro. Es lo que le está diciendo. Ten cuidado, ten cuidado. El enojo hace que en tu organismo ocurran fisiológicamente una serie de reacciones que hacen que usted esté listo para agarrarse hasta como un toro. Se te eleva la presión arterial, el corazón late más rápido, las pupilas se dilatan y hay una respuesta de guerra en tu cuerpo cuando estás enojado. Pero hay algo que la gente no conoce o no quiere conocer. Y está demostrado científicamente que tu coeficiente intelectual disminuye cuando se está en una situación de ira. Nos volvemos primitivos. Dejamos de razonar de una manera correcta. Si usted no logra canalizar su enojo y ponerlo bajo control, te puede llevar a resultados desastrosos de los cuales probablemente después te vayas a arrepentir. Y eso fue lo que le pasó a Caín. Caín no logró controlar su enojo, se le bajó el coeficiente intelectual, se puso como un Miura y mató a su hermano. El Señor se lo advierte: ten cuidado,
el pecado está al acecho y ansioso por controlarte. Por lo tanto, el enojo es una de las más devastadoras o más devastador agente tóxico del corazón. ¿Cuál es el antídoto del enojo? El antídoto del enojo lo encontramos en Efesios 4, del 25 al 32. Y dice así: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. El antídoto para el enojo es el perdón. Si nosotros esperamos que nos paguen por los daños que nosotros hemos recibido, al final seremos nosotros los que tendremos que pagar. De los 4 agentes tóxicos del corazón que les voy a hablar hoy, probablemente el enojo no resuelto por alguna condición voluntaria o no intencional es el más devastador de todos. Pero les tengo una buena noticia: es probablemente el más fácil de superar. Es solo cuestión de una decisión. Decides y declaras: ya no me debes más. Pero esta decisión tiene que ser tomada de la mano del Espíritu Santo, pues de lo contrario, difícilmente en sus propias fuerzas usted puede perdonar. El perdón brota a través de una relación con el Espíritu Santo. Miren, perdonar cosas menores es muy sencillo, pero díganme cómo perdonas si una persona tomada maneja un automóvil, atropella a tu hijo y lo mata. ¿Cómo perdonas eso? ¿Cómo perdonas una infidelidad descubierta de tu esposa a tu esposo? ¿Cómo perdonas a una persona que era de tu confianza, en tu compañía, y te empezó a robar y te dejó en la calle y te robó tu compañía y no tienes dinero? ¿Cómo perdonas eso? Bueno, en nuestras propias fuerzas es imposible, pero para eso usted, que ha nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo en usted. Y es a través del Espíritu Santo que usted perdona, porque esa es la actitud de un hijo de Dios. La decisión de perdonar es el cambio que te permitirá seguir avanzando. Vean, C.S. Lewis, no sé si ustedes saben quién fue C.S. Lewis. C.S. Lewis, un escritor cristiano, que fue quien escribió las Crónicas de Narnia. Quienes ustedes no hayan visto las películas de Narnia, véanla con la imagen de que es una película cristiana y van a descubrir cosas maravillosas en las películas de Narnia, y en los libros de C.S. Lewis son espectaculares. C.S. Lewis tiene una frase que dice: ser un cristiano significa perdonar lo inexcusable, porque Dios ha perdonado lo inexcusable en ti. Esa es la identidad de un cristiano. Charlotte Wilby es una profesora del proyecto Hope, que hicieron un proyecto de investigación en el cual demostraron que albergar una falta de perdón conlleva a un costo emocional y físico que puede ser devastador. Mire, hay un campo en la medicina que se llama la psiconeuroinmunología. Repitan conmigo: psiconeuroinmunología. Es una rama de la medicina que estudia la relación que hay entre tus reacciones emocionales y la presencia de enfermedades físicas. Y la psiconeuroinmunología ha demostrado cierta asociación con cánceres, con cierto tipo de cáncer, dependiendo de la emoción que te domine. Un enojo crónico no eliminado provoca en el organismo respuestas inmunológicas alteradas y respuestas endocrinológicas alteradas que favorecen la carcinogénesis de cierto tipo de tumor. El enojo se ha asociado con cáncer de vesícula, por aquello. Así que, con respecto al perdón, hay 3 mitos que quiero destruir hoy, porque yo le pido al Señor que esta enseñanza, si tiene que llevar a alguien a perdonar hoy, sería lo mejor que podría pasarle. Pero hay 3 mitos que hay que destruir con relación al tema del perdón. Primer mito: la persona que me dañó necesita disculparse antes de que yo la perdone.
Error, como hizo Ale. Error. Y aquí es donde el ejemplo de Jesús es tan poderoso. Mientras Jesús colgaba en la cruz, desnudo, golpeado, masacrado, sangrando, en una circunstancia en la que difícilmente uno pueda tomar mucho aire por la posición en la que está, Jesús toma un poquito de aire, lo que pueda tomar, para decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús nos perdonó antes de que nosotros se lo pidiéramos. Y ese es el modelo de perdón cristiano. Nosotros debemos perdonar antes de que aquellos que nos lastimaron sepan que fueron perdonados. Perdón, simplemente lo liberamos. Sean que nos lo pida o no, lo liberamos, porque el perdón es para tu liberación. Hace poco cantamos ahorita en la alabanza una canción que dice: tú me has hecho libre, libre en verdad, has roto mis cadenas. ¿De qué cadenas estamos hablando? De esto. De esto. No perdonar a alguien es como que usted se tome un veneno pensando que al que le va a doler la panza es al otro. El veneno te lo estás tomando vos. Perdón. Ser una persona que perdona es parte indispensable y esencial de tu nueva identidad como hijo de Dios. Un cristiano perdona. Y perdona siempre. Y eso lo ilustró Jesús aprovechándose de una rajonada de Pedro. En Mateo 18, 21, 22, Pedro se acerca a Jesús. Luego Pedro se le acercó y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? ¿Por qué Pedro preguntó esto? Porque en el Talmud, en la ley rabínica, está establecido que usted debe de perdonar hasta 3 veces a una persona que te ofende, y si usted no lo hace, el pago de la ofensa recae sobre usted. Ese era el concepto rabínico que está en el Talmud. Entonces Pedro, con eso en mente, porque Pedro era judío, le pregunta a Jesús: Señor, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar a quien ofende, que me hace daño? ¿Hasta 7? Como poniéndole el doble de lo que los rabinos decían. Y Jesús aprovecha para darnos una lección de vida a todos. No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. 70 veces 7 es un estilo de vida del cristiano. 70 veces 7 significa ofrecer perdón de forma ilimitada y constante. El perdón debe brotar de forma automática del corazón de un cristiano. El modelo 70 veces 7 es el mismo modelo de la actividad del corazón. El corazón late, usted esté despierto o esté dormido sin que usted se dé cuenta. Eso es un modelo 70 veces 7. Usted respira sin estar consciente de que está respirando, esté dormido o esté despierto. Eso es un modelo 70 veces 7. Decir 70 veces 7 es decir una actitud constante, sin límites y sin condiciones. Así es como perdona un cristiano, siguiendo el modelo de Jesús. Segundo mito: perdonaré cuando sienta que esté bien hacerlo. Error. Lamento decirles que ese noble sentimiento místico nunca le va a llegar. Nunca le va a llegar. Más bien es al contrario. El perdón no llega como resultado de un sentimiento místico bueno, que ahora sí estoy preparado para perdonar. No, es lo opuesto. El sentimiento bueno del perdón llegará solamente después de que usted escoja perdonar y te sigas acordando de esa decisión. Usted decide perdonar, declara: lo perdono, y ya está. Ya está perdonado. Ahora toca vivirlo, aunque tus sentimientos aún no se hayan asimilado a la situación. Toca vivirlo.
Decides perdonar porque esa es una decisión consciente de que eres una nueva persona en Cristo y que esa es tu nueva naturaleza. Perdone. El perdón no minimiza el daño. El perdón no justifica el daño. El perdón no significa que no te dolió. El perdón es para que usted encuentre la libertad que tiene un hijo de Dios al dejar esto en las manos de Cristo. Ese es el perdón. Tercer mito del perdón: perdone y olvídese de eso. Falso. Esta frase la hemos escuchado repetidamente: pues perdone y olvídese de eso. Eso no es posible. Es imposible perdonar y olvidar. Nuestra mente es demasiado poderosa como para decir: ya perdoné, ya se me olvidó. Eso no funciona así. La palabra recordar viene del latín recordaris, que tiene un prefijo re, que significa repetición, y cordar, que viene de cordis, y cordis era corazón. Recordar significa volver a pasar por el corazón lo que pasó. Eso te lleva a revivir lo que pasaste. Y al revivir lo que pasaste te lleva a volver a resentir lo que sentiste. Y se forma un círculo tóxico. Recuerdas, revives, resientes. Recuerdas, revives, resientes. ¿Cómo se corta ese círculo? A través del perdón. Al principio esto es como una espiral muy angosta. Cuando acabas de ser dañado y usted se levanta como un hijo de Dios, y aún en medio de su dolor usted le dice: Señor, ayúdame, Espíritu Santo, pero yo perdono. Pero eso no te hace olvidar. Probablemente en la noche te despertés otra vez chivísima o deprimido o lo que sea que te produjo el daño, y te toca volver a recordar que tomaste una decisión consciente de perdonar para romper ese círculo. Al principio esa espiral es muy angosta, pero conforme usted sea consciente de que usted ha perdonado, la espiral se va haciendo cada vez más amplia, hasta el momento en que recordar el evento te va a traer paz. Y esa es la señal de que el Espíritu Santo transformó tu corazón. Y créanme que sí pasa, porque a mí me pasó. Perdonen conscientemente. Recuerden que fue tu elección perdonar, porque va conforme a tu nueva naturaleza en Cristo. Ese perdón debe ser guiado por el Espíritu Santo para que usted pueda perdonar de verdad. Mire, no necesita usted ninguna fórmula para perdonar. Usted no necesita esperar a que pase cierto tiempo para perdonar. Usted no necesita esperar a sentirse bien para perdonar. Usted no necesita esperar que la otra persona te pida perdón. Solo decides y perdonas y le pides ayuda al Espíritu Santo. Y cada vez que el dolor te ataque de nuevo el corazón, usted vuelve a decir: yo decidí conscientemente, con la ayuda del Espíritu Santo, perdonar, y sigo adelante. Quiero preguntarle con mucho respeto: ¿a quién necesitas perdonar que no has perdonado? ¿Qué tóxico del corazón te está afectando tu vida? ¿De qué no sos libre? ¿Qué heridas del pasado o eventos te están obstaculizando para que seas totalmente libre? Y permítame ir un pasito más allá, un poco más profundo. ¿Qué dices de perdonarte a ti mismo? El autoperdón probablemente es la forma más difícil de perdonar. Pero quiero que se lleven esto grabado en el corazón. Dios te perdonó de todo y no fue gratis. Ese perdón costó un precio muy alto. Costó la sangre de su Hijo Jesús en una cruz. Si eso es así, ¿qué derecho tiene usted de no perdonarse? Si ya perdonó Dios pagando ese precio por usted. ¿Quién es usted para no perdonarse? Sabiendo el perdón que viene de Dios y lo que costó ese perdón. Usted no tiene derecho a no perdonarse, porque ya Dios te perdonó primero. Tercer tóxico del corazón: la avaricia. Y eso es cuando sentimos nosotros que merecemos cada vez más riquezas materiales y terrenales.
Y de los 4 tóxicos del corazón, la avaricia probablemente es el más sutil de todos. Puede residir en tu corazón años y has tomado decisiones equivocadas por avaricia por años y te has ido endeudando por años. La avaricia es un tóxico muy sutil, muy sutil. Vean lo que dice, lo que recomienda Jesús en Lucas 12:15. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y después se los ilustra con una parábola hermosísima. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo: ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó: ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré uno más grandes, y así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y diré, amigo mismo, bueno, no, así no dice, y me diré a mí mismo: amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, y aquí viene la enseñanza de Jesús. El que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. ¿Qué es para Jesús ser rico para con Dios? Esa es la definición de Jesús de ser generosos con los que necesitan. El antídoto para la avaricia es la generosidad. Y está semioculto en el versículo 21. Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Dios mismo te prospera. Todo lo que tú tienes, Dios te lo ha dado. Sea generoso para que su corazón no sea infectado por la toxina de la avaricia. Y esto es un principio espiritual que aplica para creyentes y para inconversos. Tengo un amigo que es dueño de una empresa súper próspera económicamente, que es ateo. Pero es la persona más generosa que yo conozco en mi vida. Ese le da a todo el mundo a manos llenas. Y un día conversando con él, digo: usted dice que usted es ateo, pero usted es una persona muy generosa. O sea, ¿cómo es que usted dice que no conoce al Señor? No, hombre, yo eso lo hago por negocio. Le digo: ¿por qué? Me dice: porque yo entre más doy, me he dado cuenta que más recibo. Bonita cosa. Pero él no se está dando cuenta que está citando Lucas 6:38. Y nosotros sí sabemos eso y no lo hacemos. Este inconverso, ateo, lo practica porque le conviene. Y nosotros que sabemos lo que significa, no lo hacemos. Lucas 6:38. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Es la generosidad el antídoto de la avaricia. Y encima trae bendición, y una bendición poderosa, que hasta los inconversos se aprovechan de ella. Último tóxico del corazón, la envidia. Y la envidia es cuando nosotros deseamos lo que otros tienen. Y este enemigo del corazón es terrible. Y les voy a explicar por qué. Porque de estos 4 tóxicos, todos están energizados con la idea de que alguien debe algo. Por ejemplo, la culpa dice: yo debo. El enojo dice: tú me debes. La avaricia dice: yo me debo. Pero la envidia dice: Dios me debe. Porque ¿cómo es posible que Dios le haya dado a este mae plata, carro, casota, apariencia, etcétera, y a mí no? Esa es la envidia. ¿Cómo es que a este colega le va mejor que a mí? ¿Por qué ese tiene éxito y yo no? Esa es la envidia. Y en la envidia lo que usted está declarando es: Dios me debe. Dios me debe. Él podía habérmelo dado, ¿por qué no me lo da?
Y la envidia es tan destructiva que puede destruir tus relaciones. ¿Cuál es el antídoto de la envidia? El antídoto de la envidia es muy hermoso y muy sencillo. Dejar de codiciar lo que los otros tienen y empezar a confiar y pedirle a Dios en oración dos cosas. Ore a Dios dándole gracias por todo lo que usted tiene y pídale a Dios que le dé lo que Él sabe que es mejor para usted. Ese es el antídoto contra la envidia. Ser agradecido por lo que tienes y, en segundo lugar, pedirle a Dios que te dé lo que Él sabe que es mejor para usted. Y esa es la forma de combatir la envidia. Ese antídoto está en Santiago 4 del 1 al 3, pero no lo voy a leer, es largo, ya se me pasó el tiempo. Y quiero que en ese momento usted cierre los ojos un momento, un segundo nada más, y pregúntele al Espíritu Santo ahí en su lugar donde usted está: ¿hay algún contaminante de mi corazón en este momento? ¿Hay algún agente tóxico que está enturbiando mi corazón? Y si es así, el Señor en su palabra te da el antídoto. Porque el Señor quiere que su corazón sea diáfano, cristalino, transparente, luminoso, como el río Honduras. No permita que el río sucio contamine tu corazón. Porque si lo contamina, el rumbo de tu vida va a depender de eso. Abra sus ojos un momento, porque quiero darles estas imágenes que se lleven grabadas en su mente. Recuerden, si su corazón está contaminado por el tóxico de la culpa, el antídoto es la confesión. Si su corazón está contaminado con el tóxico del enojo, el antídoto es el perdón. Si su corazón está contaminado con el tóxico de la avaricia, el antídoto es la generosidad. Y si su corazón está contaminado por la envidia, el antídoto es orar a Dios en agradecimiento por lo que te ha dado y pídale que te dé lo que Él sabe que es mejor para ti. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Toda nuestra información la pueden encontrar en nuestro WhatsApp 8461-8461. Recordá, somos la Comu y la Comu sos vos. Nos vemos la próxima semana.